Por favor, silencia tu micrófono. Ahí está. Ya está A ver. silenciado. Ya. Me falta. Bien. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí, Ahora sí, bueno, yo licenciada. sí le Ya, escucho. perfecto. Perfecto. Vamos a silenciar los micrófonos ahora sí. Lo que sí les voy a pedir que por favor, yo les vuelvo a insistir, yo hablo a veces un poquito rápido, entonces, si hay una duda, por favor, ni un problema, interrumpan, si quieren levantan la manito que está ahí en donde está el signo más, que se puede levantar la manito, si no, solo interrumpen, porque a veces cuando pongo la presentación no logro ver los iconos que están abajo, ¿ya? Entonces, solo si se les aparece una pregunta o tienen alguna duda, por favor, sin ningún problema, eh, me hacen la consulta, paramos inmediatamente y después retomamos. Pero es importante que ustedes vayan aclarando sus dudas inmediatamente, ¿ya? Vamos a compartir pantalla, entonces. Hoy día vamos a trabajar el tema de la estrategia. Bien, cualquier cosa, si no están viendo bien la pantalla, también por favor abren su micrófono y me avisan, ¿ya? Hoy día vamos a ver un tema que a mí me parece muy interesante en el ámbito de recursos humanos, que es hacia la construcción del rol estratégico de recursos humanos. O sea, ¿qué entendemos por estrategia? ¿Cómo podemos generar un plan estratégico interesante para una unidad de recursos humanos, para un área determinada? ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver ya tiene que ver netamente con el concepto de estrategia. La palabra estrategia viene del latín strategira, que proviene de dos palabras griegas, una que son stratos y el otro again. Stratos significa ejército y again significa conductor o guía. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a la definición etimológica de la palabra, por así decirlo, la estrategia significa o consiste en el arte de dirigir las operaciones militares. Desde ahí está sacado el término. Por lo tanto, un buen estratega militar es un orientador, un proyector, digamos, ¿ya? Y cuando él proyecta una determinada batalla, su objetivo siempre va a ser ganar la batalla. O sea, yo creo que ninguno de ustedes se imagina un, no sé, general diciendo, nos gustó participar, ganamos mucha experiencia, fue muy entretenido, digamos, lamentablemente perdimos, pero no importa, lo importante es haber participado. Claro que no. O sea, en el ámbito de la estrategia militar, ya al general de la estrategia, que es el quien hace, digamos, o quien elabora la estrategia militar, lo más importante, ¿sí? Bueno, lo más importante para él es precisamente lo que decimos, o sea, vale decir ganar la batalla, ¿ya? Y eso significa que el concepto de estrategia tiene también dos conceptos que van alineados junto con él, que tiene que ver con la rivalidad y la competencia, o de generar, digamos, un margen de querer o no, digamos, competir en buena lid, pero ganando siempre, ¿ya? Son dos conceptos que están muy ligados. Yo aquí les puse, para un poco que nos acordemos del concepto, o para que recordemos el concepto. Perdón, ¿hay alguien que me está hablando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien que tenga dudas o que me esté hablando? ¿No? Continuamos entonces. Les puse un ejemplo de la batalla de las Termópilas, que es una de las batallas más importantes dentro del mundo griego, ¿ya? Los griegos estaban en guerra constantemente con los persas, y hay una famosa batalla que es la de las Termópilas,
donde el ejército espartano se ubica específicamente en el acantilado de las Termópilas para esperar al ejército persa, que eran diferencias de 10-1, o sea, el ejército espartano era muy pequeño y el persa, digamos, lo superaba por lo menos en 10 veces, ¿ya? ¿Qué hacen los espartanos? Se sitúan en cierta parte del acantilado para esperar digamos, al ejército persa y desde allí poder, digamos, atacar, ¿ya? Obviamente, digamos que se suponía que los otros griegos venían por mar, iban a dar la pelea, digamos, por mar para después llegar a tierra y cómo tomarlo en los dos francos. Entonces, la estrategia, efectivamente, digamos, los espartanos, a pesar de que eran inferior en número, pudieron estar, digamos, deteniendo al ejército persa durante mucho tiempo, ¿ya? Durante varios días, hasta que, digamos, un soldado los traiciona y le muestra a los persas un lugar, unas cuevas por donde podían ingresar y terminan, digamos, obviamente muriendo todos los espartanos. Es la película que se llama Los 300, no sé si la han escuchado, pero en el fondo, la estrategia militar de esta batalla tiene que ver con eso, ya con planeación, con organización, con sistematización, que es un poco lo que se busca cuando uno hace una estrategia. ¿Cuál es la estrategia como guía o en qué consiste? ¿Ya? Se debe destacar la estrategia no solo en su rol de rivalidad, y eso es importante, sino que también se debe rescatar el concepto de estrategia en el concepto o en el ámbito de la organización, o más bien dicho, como una guía para lograr un máximo de efectividad en la administración de todos los recursos en el cumplimiento de la misión de recursos humanos. O sea, cuando nosotros hablamos de la estrategia en el ámbito de recursos humanos, no solamente nos estamos refiriendo a esta idea de rivalidad o de competencia, sino que nos estamos refiriendo al ámbito de que la estrategia nos va a permitir generar una mejor efectividad y nos va a servir como una guía para poder alcanzar, digamos, los objetivos de la empresa. Aunque la estrategia en el sentido de rivalidad es que obviamente lo que se pretende al establecer todo esto es efectivamente lograr alcanzar los objetivos deseados, digamos, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de estrategia tiene muchas y múltiples definiciones. Ya se le suele definir también, o hemos puesto aquí más bien dicho un tipo de definición descriptiva con una serie de elementos que tienen que ver directamente con el concepto de estrategia. O sea, se le relaciona con un conjunto de relaciones entre el medio ambiente, tanto interno como externo de la empresa. Recordemos que un poco lo veíamos en el cuadro de Ulrich, un socio estratégico que mira hacia afuera y que mira hacia adentro, ¿no es cierto? Se le define también como un conjunto de objetivos y de políticas para lograr objetivos mucho más amplios, ¿ya? También se la comprende como la dialéctica de la empresa en su entorno. Recordemos que el concepto de dialéctica tiene que ver con movimiento constante, ¿ya? La dialéctica es un concepto muy antiguo de la filosofía, ¿ya? Planteado por Hegel, que en el fondo tiene que ver con esta construcción constante de conocimiento. Por ejemplo, decimos que el ser humano es un ser humano racional, que genera cultura y que vive en una sociedad, pero la sociedad cambia al individuo, o sea, ejerce una relación dialéctica con el individuo, y el individuo ejerce una relación dialéctica con la cultura porque, de acuerdo, son los individuos que construyen la cultura. Entonces, bajo esa lógica, todos estos conceptos son conceptos de tipo dialéctico, se transforman entre ellos. ¿Aló? Por favor, desconecten sus micrófonos. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Mica, tu micrófono está abierto, por favor, Mica Pacheco Arce. La bulla no es mía, le comento, estoy sola en mi cuarto y mil disculpas. Ibar, entonces es usted, Ibar, su micrófono también está abierto, tal vez tampoco es usted. ¿Quién? ¿Aló?
Sí, hay alguien que tiene un micrófono abierto y por lo tanto escuchamos ruido. Por favor, cierren sus micrófonos para que no interrumpan la clase. ¿Quién tiene un micrófono abierto? Dicen, yo le escribo a Ibar internamente, es de mi grupo, y le digo que cierre su micrófono. Por favor, gracias, gracias. Seguimos entonces. A ver. Uy, es que mucha la bulla. A ver ahí parece que sí. Ya, entonces, continuamos. El concepto de estrategia en el ámbito de recursos humanos también ha ido cambiando y evolucionando con el tiempo. Ya, por ejemplo, en 1960, Chandler y Andrew definían el concepto de estrategia como la determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarla. Desde este punto de vista, estos dos autores ponen mucho énfasis en valores no necesariamente económicos, un poquito siguiendo la línea de Mayo, no sé si se recuerda, ¿no es cierto? Vale decir que es importante una serie de valores dentro de la empresa y que obviamente que Recursos Humanos tiene que tomar en cuenta como la solidaridad, el amor, la naturaleza, la honradez, etc. En el 76 ya Hansop plantea que esta definición, por ejemplo, dice que la dialéctica de la empresa, o sea, plantea a la estrategia como la dialéctica de la empresa en su entorno, tomando mucho más este concepto de relación dialéctica en el sentido de que una idea siempre se está, digamos, interfiriendo o creciendo, por así decirlo, con otra. Entonces, el autor considera que la planeación y la dirección estratégica son conceptos diferentes. No es lo mismo planear algo que efectivamente la dirección estratégica que nosotros le vamos a dar al concepto. Y plantea que obviamente la dirección estratégica es superior a la planeación, ¿ya? Y en el 78 nos encontramos con Altan, que dice que es el proceso a través del cual una organización formula objetivos y está dirigido a la obtención de los mismos, ¿ya? En este sentido, ya se entiende la estrategia como la búsqueda no solamente de lograr un objetivo, sino que ir más allá, lograr alcanzar la misión de la empresa. O sea, vale decir, nosotros vamos a establecer una serie de objetivos, vamos a generar una planeación, vamos a generar, digamos, proyectos en torno a eso, pero todo tiene un único sentido y el sentido final es alcanzar la misión de la organización. Bajo esta lógica, ya las estrategias lo que tienen que tener siempre en cuenta es hacia dónde se dirige, para qué las estoy haciendo. Hacer una estrategia por hacer una estrategia no tiene ningún sentido, ¿ya? Existe lo que se llama una planeación a largo plazo y una planeación a corto plazo. Pero la planeación a largo plazo siempre tiene que ir tendiendo hacia la misión. Esa es la dirección de la planeación. Así, para allá vamos. Entonces, por eso decimos que según Morrison, el término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr algo o dónde se dirige una empresa hacia el futuro. ¿Ya? O sea, tiene que tener ambos componentes. Y lo importante es cómo llegar hasta allá. ¿Ya? Define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita avanzar hacia cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso en esencia intuitivo, ¿ya? El cómo llegar ahí se da a través de la planeación, tanto a largo plazo como a corto plazo. Esos conceptos son fundamentales, la intuición, qué me dice el mercado, cómo estoy funcionando, tengo posibilidades o no tengo posibilidades de alcanzar a partir de la estrategia que me estoy logrando. Está alineada mi estrategia con todos los recursos que la empresa cuenta, porque yo no saco nada con instalar una estrategia si la empresa no tiene recursos para poder generar esta estrategia. Son elementos muy básicos, pero que muchas veces nos los saltamos. 5 atributos de la planeación estratégica.
Uno, se ocupa de las cuestiones fundamentales, o sea, la estrategia no va hacia las cosas, digamos, insignificantes. Lo que le interesa es lo fundamental, lo más importante. Cómo lograr que la empresa se posicione dentro del mercado. Cómo lograr sacar el mejor capital intelectual de la gente para que esta empresa logre su misión final. Cómo lograr, digamos, que efectivamente mi empresa sea competitiva en relación a las otras, etcétera. Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para las decisiones ordinarias. O sea, bajo una buena planificación estratégica, yo puedo tomar mejores decisiones del tipo del día a día. Y es más, evito la subjetividad, o sea, tener una actitud con un empleado y no tener la misma actitud con el otro. ¿Ya? Vale decir que al tener una planeación general, eso me permite también poder mejorar digamos, mi trabajo diario, ¿ya? Supone, obviamente, un marco temporal a largo plazo, ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia las actividades de alta prioridad. Si yo me quiero posicionar, por ejemplo, hoy en día que estamos con el tema de la pandemia, quiero posicionarme a partir de las redes sociales, bueno, tendré que establecer estrategias en torno a eso, ¿ya? Es una actividad de alto nivel en el sentido de que generalmente para esta actividad se habla de alta gerencia, digamos, o sea, participa siempre la alta gerencia en este tipo de actividades. Ahora, todas estas definiciones que acabamos de ver coinciden en dos aspectos. Uno, la dinámica que debe tener la empresa en su entorno. O sea, independiente de la definición que veamos, para cada uno de estos autores, un elemento fundamental es cómo se relaciona la organización con su entorno. Y otro elemento fundamental tiene que ver con que la estrategia o la gestión estratégica es el arte de generar objetivos, programas y políticas y la forma de alcanzarlos como vía para cumplir la misión de la misma. O sea, vale decir que, uno, es fundamental saber cuál es mi entorno. Dos, es fundamental que toda mi programación y planeación estratégica esté alineada directamente con la misión de la organización. O sea, para eso estoy haciendo una planeación y una organización de tipo estratégica. Si no, no tiene ningún sentido, ¿ya? Esta gestión estratégica de recursos humanos puede concebirse en general como un paraguas, vale decir, el techo que va a cubrir tanto las prácticas de recursos humanos como la política y la filosofía de la organización, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Lo que ya dijimos, o sea, organizar y generar metas y objetivos dentro de la institución específicamente para que ésta alcance su misión. ¿Cuáles son las dificultades que nos encontramos generalmente cuando establecemos una, digamos, gestión o cuando hacemos una planeación de tipo estratégica? ¿Ya? La primera gran dificultad es que el 60% del valor organizacional que se encuentra dentro de la empresa ya está en elementos intangibles. Vale decir, el 60% de la empresa o del valor de la empresa tiene que ver con un capital intelectual, activos intangibles o de conocimiento. Por ejemplo, valor de la marca, nombre de la marca, posicionamiento de la marca, confianza del mercado frente a la marca, credibilidad de la marca, ¿ya? Vale decir que cuando nosotros hacemos una formulación estratégica para construir este 70%, este 60%, se debe tener claramente un método. O sea, si yo no tengo un método, ¿ya? No me sirve. Y la palabra método o metodología etimológicamente significa más allá o dos caminos, y logos conocimiento. Por lo tanto, el método, en pocas palabras, es el camino que tenemos que recorrer para alcanzar el conocimiento, o sea, para alcanzar este valor ya intangible, por así decirlo, que en el fondo consiste en imagen, marca, posicionamiento, confianza, credibilidad, conocimiento, etc. ¿Ya?
Formular la estrategia significa lo que se quiere hacer, pero también a lo que se debe renunciar. O sea, si yo defino generar una estrategia para lograr este 60% de valor organizacional, obviamente que significa que yo voy a tener que optar por el camino A. Si yo opto por el camino A, tendré que dejar el B y el C. Y tengo que hacer mi evaluación de por qué estoy dejando el C y por qué estoy dejando el B y estoy optando por el A. ¿Ya? Entonces, se debe definir una estrategia en primer lugar, digamos, sabiendo que cada vez que yo escojo una estrategia, estoy renunciando a otras que probablemente en base a una evaluación que yo establezco, y esa evaluación que yo establezco no es una evaluación que yo establezca en base, digamos, a una suposición. Se supone que yo tengo que aplicar instrumentos de investigación, ya sea cualitativos, como, no sé, un FODA, por ejemplo, para establecer por qué yo estoy eligiendo este camino para generar este 60%. O sea, por qué yo estoy optando por esto. Segundo, definir la estrategia. Otro elemento fundamental es que esta estrategia se debe ejecutar. O sea, a mí no me sirve hacer un plan de acción hermoso, digamos, con un papel precioso y con colores y en una presentación maravillosa, si yo no lo ejecuto nunca, ¿ya? Y aquí viene la segunda gran dificultad, ¿ya? Menos del 10% de las estrategias formuladas son ejecutadas efectivamente. O sea, muchas organizaciones escriben, así como escriben su misión y su visión, escriben un plan estratégico, pero jamás lo ejecutan. ¿Ya? Entonces la estrategia debe estar siempre considerada, y esto es otro elemento, ¿por qué no se ejecuta? Porque muchas veces la estrategia no está considerada en el presupuesto. Es fundamental que la estrategia esté considerada dentro del presupuesto de la organización. No pueden ir el presupuesto por una parte y la estrategia por otra, porque en el fondo jamás voy a poder aplicar mi estrategia. Imagínense que yo quiero hacer, por ejemplo, ahora una campaña publicitaria fuerte por las redes sociales. Obviamente que esa campaña publicitaria fuerte por las redes sociales, porque yo quiero apuntar un público cautivo de entre, no sé, 20 y 30 años. Entonces yo digo, perfecto, mi público cautivo entre 20 y 30 años probablemente no usa tanto Facebook, usa mucho más Instagram. Entonces, o bien mi público cautivo no, es que es de clase socioeconómica media alta. Entonces además de ocupar Instagram, utilizan Twitter. Entonces, dentro de mi presupuesto yo tengo que incorporar, ya tengo que tener claro que cuánto voy a gastar en eso. Entonces, obviamente que cualquier estrategia de gestión de recursos humanos que yo decida instalar, ¿ya? O bien yo quiero capacitar a un grupo de expertos en este tipo de herramientas. Bueno, para capacitar a un grupo de trabajadores en este tipo, tengo que tener un presupuesto determinado. Entonces, por eso es que es tan importante que todo esté alineado ya en conjunto. Una tercera dificultad que nos encontramos generalmente con el tema de la gestión estratégica, o de la planeación, más bien dicho, de gestión estratégica, es que por lo general 9 de cada 10 empresas fallan en la ejecución de su plan estratégico y solo una de ellas logra una ventaja competitiva. Es más, imaginémonos cuántas empresas no habrán hecho su plan estratégico a comienzo de año, ya, o lo dejan listo en diciembre. Generalmente se deja listo en diciembre para el año subsiguiente. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia y ¿qué pasó con todos esos planes estratégicos? O sea, ni siquiera 9 de cada, o sea, ni siquiera se alcanzó uno de ellos, porque obviamente todos ellos tuvieron que ser modificados. Entonces, solo de 9, ya, por lo general 9 de cada 10 no se cumplen, ¿ya? Y por lo general, solo uno de ellos logra una ventaja competitiva. Y aquí quiero que entendamos un concepto fundamental que tiene que ver con la ventaja competitiva y la ventaja comparativa.
existe una diferencia radical entre ambas cosas. Cuando yo hablo de una ventaja comparativa, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo dos celulares que tienen la misma categoría, vale decir, no sé, dos celulares de una marca X que cumplen las mismas características, obviamente que si uno de ellos coloca una cámara mejor que el otro, obviamente que eso va a ser una ventaja comparativa, ¿ya? Generalmente se dice que la belleza siempre tiene que ver con ventajas comparativas. ¿Cuál es una ventaja competitiva? Una ventaja competitiva tiene que ver con aquello que me diferencia y que difícilmente puede ser copiado por los otros. En el caso del celular, por ejemplo, yo puedo tener una ventaja comparativa mientras mi cámara de celular tenga más megapíxeles. Pero si al año subsiguiente la competencia saca un celular con las mismas características mías y con una cámara mucho mejor, mi ventaja comparativa ya la perdí. Entonces, la ventaja competitiva siempre tiene que ver con aquello que marca la diferencia y que difícilmente puede ser copiado. Por lo tanto, la ventaja competitiva siempre tiene que ver con valores intangibles, la confianza, la credibilidad, la personalidad que tiene la empresa, la marca de la empresa, vale decir, con una serie de elementos que obviamente, digamos, es muy difícil de superar, ¿ya? Y ¿cómo podemos lograr llegar a esta ventaja competitiva? Efectivamente, generando una muy buena estrategia de gestión, ¿ya? Y por lo tanto una muy buena planeación, desarrollo de objetivos, etcétera, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la ventaja competitiva, bueno, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Requerimos para eso una capacidad de organizar a la empresa prioritariamente en el ámbito de los intangibles, tecnología humana, reputación, habilidades, y esos elementos intangibles son de competencia absoluta de recursos humanos. O sea, son recursos humanos quienes manejan o quienes pueden desarrollar esas capacidades, ¿ya? O ese tipo de conocimiento. Existen, bueno, un poco digamos, una síntesis de lo que acabamos de ver, cuáles son las barreras en esto. Ya tenemos barreras en el ámbito del conocimiento, barreras en el ámbito del presupuesto, barreras ejecutivas, el 85% del equipo gerencial, hasta menos de una hora al mes discutiendo sobre la estrategia. O sea, generalmente los gerentes no ocupan el tiempo necesario para discutir sobre estas cosas. No alinean, digamos, toda la estructura estratégica hacia eso, ¿ya? Muchas veces las organizaciones no incentivan, ¿ya?, a su grupo de gerencia para trabajar específicamente en esto que tiene que ver nuevamente con una forma de alinear, por así decirlo, el conocimiento, ¿ya? Un modelo exclusivo de premio, generalmente en este ámbito, digamos, se habla de formular una estrategia. ¿Cómo vamos a hacer un modelo de gestión estratégico? Tenemos que formular una estrategia, tenemos que traducir la estrategia, digamos, al ámbito de lo concreto, tenemos que alinear toda la organización, vale decir, si tenemos una planta de producción, administración, gestión, etcétera, lo que estamos hablando. Tenemos que planear las operaciones de cómo llevarlo a cabo, monitorear y aprender. El monitoreo es muy importante porque en el fondo nos permite rectificar si no estamos yendo por el buen camino. Tenemos que hacer una evaluación antes, durante, después. Por ejemplo, hacemos una evaluación de diagnóstico con un FODA, pero durante el proceso seguimos evaluando y al final del proceso también. Tenemos que probar la estrategia y adaptar la estrategia si es que esta estrategia no nos rinde. ¿Cómo evaluamos esta estrategia? Desde arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Existe lo que se llama los resultados estratégicos, pero que siempre van a estar alineados con la misión y razón de ser de la
empresa, ¿ya? Y acá les muestro un cuadro de mando integral. No se puede mejorar aquello que no se puede medir, por lo tanto, volvemos a lo mismo, digamos, evaluamos de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo, ¿ya? Y por último, decimos que todos estos procesos tienen que estar absolutamente alineados en general, digamos, en una misma estructura para poder lograr generar estos planes y programas que nos hemos establecido, ¿ya? ¿Cuáles son algunas de las preguntas que tenemos que hacernos cuando trabajamos este rol estratégico? Primero, ¿en qué entorno se desempeña la empresa? Eso es fundamental. ¿Qué tipo de posibilidades potenciales y limitaciones tiene la empresa? ¿Qué tipo de estructura organizativa requiere la empresa? ¿Qué tipo de área de recursos humanos y perfiles requerimos para responder a todo esto que nos estamos planteando? Entonces, me gustaría ahora escucharlos, si hay alguna duda. ¿Preguntas? Por favor, abran sus micrófonos para escuchar sus preguntas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Usted indicaba que 9 de cada 10 no se cumple en Ujú. relación a la planeación. ¿Qué factores influyen para que no se cumpla estos puntos? ¿Y qué factores también pueden influenciar para que se pueda dar cumplimiento? Bueno, a ver, los factores son múltiples y variados. Hay factores que tienen que ver con la cultura organizacional, ya que son determinantes en ocasiones porque el ser humano es muy resistente al cambio, ya muy resistente. Fíjense ustedes, por ejemplo, no sé, pongo por ejemplo un área, el área educativa, ya los profesores son tremendamente resistentes al cambio. Ustedes se fijan cómo están ordenadas las salas de clase de sus hijos, los que tienen hijos, y no de sus sobrinos, los que no tienen hijos, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Está la mesa del profesor adelante, ¿no es cierto? Está la pizarra atrás, y después están, digamos, los chicos ordenados en fila, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, esa forma de organización de la sala de clase es la misma forma de organización, por lo menos desde cuando yo estudiaba hace hartos años atrás, y es la misma forma de organización desde 1800 en adelante. O sea, han pasado siglos y siglos y la sala de clase se sigue organizando de la misma manera. Ese es un ejemplo claro para que ustedes vean que los seres humanos nos resistimos y hay algunas organizaciones que son mucho más resistentes al cambio que otras, mucho más resistentes. Entonces, a veces uno de los factores que influye fuertemente es la cultura organizacional que impide que estas estrategias se puedan llevar, digamos, a cabalidad. Otro elemento que puede también, digamos, causar perjuicio a que estas, digamos, estrategias se cumplan, es no haber hecho digamos, la socialización de la estrategia. O sea, es muy importante que la gente sienta que no es una estrategia impuesta, sino que es una estrategia participativa y democrática, ya en donde estamos todos de acuerdo con instalarla, digamos. Bueno, hay otros factores que también tienen que ver con factores externos, la cultura externa de un determinado país o de una determinada cultura, o una determinada sociedad, o sea, son múltiples los factores, por eso es que yo les explicaba que era tan importante que un gestor de recursos humanos manejara también muy bien el tema del elemento de tipo de investigación sociológica, antropológica, psicológica, que le ayuden en alguna medida, digamos, a poder manejar, ¿ya? El poder llevar a efecto y a cabalidad una buena estrategia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra duda? Buenas noches, licenciada. Una consulta.
Dígame. En esta planeación estratégica que todas las empresas la han tenido, ninguna contó con lo que llegara a pasar con el problema de la pandemia. Ajá. Si a todas les ha afectado, ¿qué pasa? Las empresas en ese momento tienen que reaccionar rápidamente bueno, evaluar otra vez el entorno económico y el problema para que vuelvan a definir nuevas estrategias, Sí, exacto. o directamente tienen que aceptar que seguir con esto porque esto no es como algo limitante, ¿no? O sea, pasa la pandemia y volvemos a retomar la vida, volvemos a retomar nuestro camino, las empresas siguen con sus antiguas estrategias. ¿Cómo hacen? ¿Con qué? ¿Cómo afecta? Claudia, vuelvo, aquí la evaluación tiene que ser netamente, digamos, dependiendo de qué tipo de organización estemos hablando, primero. Segundo, digamos, de qué tan flexible o dúctil es esta organización al cambio. Acuérdense en la primera clase cuando veíamos la era, digamos, de la información, las empresas tienden hoy en día a ser mucho más dúctiles, mucho más flexibles, mucho menos resistentes al cambio, ¿ya? Entonces, claro, probablemente, y aquí quiero dejar también otra cosa en claro, perdón, antes de saltarme eso. Cuando nosotros hablamos de planificación estratégica, no tiene que ver con el POA, ¿se entiende, no? El POA es un plan operativo anual, es lo que yo voy a hacer durante el año. ¿Se entiende? ¿Ya? Eso no es una planificación estratégica, ¿ya? El POA es un instrumento, inclusive diríamos que a corto plazo, porque recordemos que la planificación estratégica apunta a que yo logre la misión de la institución. ¿Se entiende? Y la misión de la institución yo no la voy a lograr en un año ni en 6 meses. Generalmente la logro en 2, 3, 2 es poco, por lo menos 4 años para arriba. ¿Se entiende? Entonces, hay instrumentos que son instrumentos que a mí me permiten ordenar el trabajo, ordenar a la institución, etcétera. Pero eso no es la planificación estratégica. Es un instrumento, el POA es un instrumento. ¿Ya? Es lo mismo que una planificación comunica. Yo puedo hacer un POA, y es más, el POA después lo puedo transformar en un proyecto, ¿ya? Para la institución, que también sería otro instrumento, pero la planificación estratégica es un instrumento mucho más complejo, ¿ya? Que vuelvo a insistir, que tiene que ver en cómo yo alineo a la institución completa para alcanzar objetivos a largo plazo, ¿ya? Entonces, esos objetivos a largo plazo, probablemente con la pandemia, ya van a cambiar, ¿se entiende? No, probablemente lo que yo pensaba conseguir en 4 años, ya no lo voy a conseguir en 4 años, lo tendré que conseguir en 5 o 6, ¿ya? Y obviamente que este famoso POA que yo realicé, que es un plan operativo anual, lo tendré que rehacer en base a las condiciones que estoy viviendo ahora, ¿ya? Pero, como usted dice, va a acabar la pandemia y obviamente que mi planificación estratégica va a continuar, porque mi planificación estratégica tiene que ver con 5 años, con 4 años, se entiende, con 3 años, pero tiene que ver también, y aquí vuelvo a otro punto, con el presupuesto. Probablemente la pandemia, digamos, ha dejado muy mal parada a un 80 o 90% de las empresas a nivel del país o de las organizaciones a nivel del país. Inclusive hasta las instituciones públicas se han visto afectadas porque, por ejemplo, las municipalidades tuvieron que cambiar todo su presupuesto, ¿se entiende? Entonces, hay una planificación, probablemente si, no sé, pues si el alcalde pretendía generar bueno, ahora están casi todas las alcaldías, digamos, iban a venir elecciones, pero si imaginémonos un escenario distinto, si la elección de alcalde hubiese sido, no sé, en noviembre del año pasado, ¿no es cierto? Este alcalde tiene una planificación estratégica a 3 años, 4 años, lo que dure una alcaldía, ¿se entiende? Y obviamente que esa planificación estratégica va a cambiar producto de la pandemia, porque también va a cambiar su presupuesto, ya, y su plan operativo anual. Pero
Pero eso no significa que la planificación estratégica la vamos a tirar al tarro de la basura, porque en el fondo, digamos, claro, la pandemia nos cambió, pero seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo las mismas necesidades, todos queremos salir a la calle, todos queremos volver alguna vez a, no sé, a sentarnos en un restaurante, a compartir un refrigerio. O sea, me refiero a que muchas de las cosas obviamente que han cambiado, pero nuestra naturaleza sigue siendo igual. Gracias, profe. ¿Alguna, no, de nada, alguna otra consulta? Aló, buenas noches, licenciada. Le habla Diego Merino. Una consulta, licenciada. Dígame, Tomando dígame. en cuenta todos los aspectos que usted nos ha mencionado, ¿qué Ujú. metodologías existen para esta planificación estratégica y hasta qué niveles podrían llegar de consulta para poder hacer esta planeación estratégica? A ver, Diego, existe una variada gama de metodologías. Los vamos a ver más tenemos como una clase o dos más adelante donde vamos a ver, digamos, un poco cómo armar un organigrama, cómo hacer una metodología. Pero en el fondo, yo siempre he pensado que los modelos siempre son modelos, ¿entiendes? Como cuando tú posas para un cuadro, eres un modelo de, ¿me entiendes o no? Pero ese modelo no significa que a todos nos calce, digamos, como anillo al dedo, ¿se entiende? O sea, siempre un modelo tiene que ser, digamos, mejorado y perfeccionado, vuelvo a insistir, en base a la realidad y el contexto que me toca vivir, ¿ya? No todos los modelos estratégicos nos sirven para todo, ¿ya? Y en términos de metodología, vuelvo a repetir un poquito, la metodología siempre tiene que ver con el camino que yo voy a recorrer para, digamos, alcanzar algo, ¿ya? Entonces, en el fondo, la metodología también tiene que ver con una adaptación al lugar, ¿ya? Yo no puedo implementar, por ejemplo, en el ámbito educativo se hablan de las pedagogías críticas, la metodología por competencia, las metodologías más tradicionales, las metodologías que vienen de Piaget, etcétera. Pero en el fondo, a ver, si yo le voy a enseñar, voy a ser súper concreta, si yo le voy a enseñar a un niño a lavarse los dientes, ¿ya? Que es algo muy concreto, y yo quiero que este niño se lave todos los días los dientes, yo voy a utilizar probablemente una metodología muy antigua, que es la metodología de Skinner, ¿se entiende? Vale decir repetición, 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 ¿ya? Pero si yo lo que quiero es enseñarle a este niño metacognición, vale decir un conocimiento mayor, la repetición, repetición, repetición no me sirve. Yo lo que necesito es que este individuo aprenda a pensar de una manera lógica e integral. Por lo tanto, tengo que utilizar un tipo de metodología crítica que sea, no sé, un sistema de preguntas-respuestas, donde el niño aprenda a hablar por sí mismo, etcétera. Algo muy similar pasa en las empresas o en las organizaciones. Si yo quiero enseñarles a mis trabajadores procesos técnicos, obviamente que utilizaré la antigua metodología de Taylor con sus tarjetas, ¿no es cierto?, ¿no? de seguimiento. Pero si yo lo que quiero es generar capital intelectual y por lo tanto valor competitivo, ¿ya? Necesito tener otro tipo de personas, necesito generar otro tipo de inteligencia en ellos, necesito gente que esté pensando todo el día y constantemente en cómo mejorar, no en repetir el proceso, sino que en cómo mejorar el proceso. ¿Se entiende la diferencia, Diego? Sí, sí, sí. Gracias, licenciada. ¿Te quedó claro o no? No, está claro, licenciada. Ah, ya, gracias, gracias. ¿Hay alguna otra duda? Bien, sigamos entonces con la presentación. Pero, a ver. Ya.
¿Se ve la imagen y se está compartiendo ya? Sí, licenciada. Ya, gracias. Vamos entonces. Veíamos en las clases anteriores, cuando mirábamos un poco el tema de Ulrich, que saca un elemento muy importante, digamos, que son estos stakeholders y que toma algunas de las ideas de Mayo. ¿Cuáles son los roles estratégicos propiamente tal de recursos humanos? Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque tenemos que alinear el concepto de recursos humanos, o sea, cuál es el rol que cumple recursos humanos, con cómo puede recursos humanos generar una planeación estratégica para alcanzar esta misión de la organización, ¿no es cierto? Entonces, primero tengo que saber cuáles son mis limitaciones, qué es lo que yo tengo que hacer, ¿ya? Entonces, se dice que uno de los roles de recursos humanos es servir a estos stakeholders, tanto internos como externos. Recordemos que estos stakeholders tienen que ver con estos grupos que ejercen alguna, digamos, o que tienen un impacto dentro de la organización, ya sean internos como externos. Ya estamos hablando que puede ser, no sé, el área de administración, el sindicato, los operarios, son stakeholders internos, pero externo puede ser, por ejemplo, mis proveedores, ya aquellos que me entregan los suministros, no sé, los medios de transporte, puedo yo contratar una empresa externa de transporte para que reparta por todo el país, no sé, las bebidas gaseosas que yo preparo. Entonces, a eso lo llamamos stakeholder, ¿ya? Y recursos humanos tiene que saber servir a estos stakeholders, tanto internos como externos. Tiene que definir también, además, cuáles van a ser las prácticas de recursos humanos, construir una estrategia efectiva, como ya lo hemos dicho, de recursos humanos, asegurar la profesionalidad de recursos humanos en base a los variados roles. Esto es muy importante, vuelvo a insistir que es importante que la gente se dé cuenta que cuando estamos hablando de recursos humanos, no estamos hablando del señor que va a ver la planilla de la AFP, o del señor que hace la planilla para que nos paguen los sueldos. ¿Se entiende? Es asegurar un profesionalismo, porque eso lo puede hacer cualquiera. Cualquier persona que tenga mínimos conocimientos de administración puede hacer esa labor. No necesita perfeccionarse en recursos humanos para hacer eso, ¿ya? Conocer la realidad externa de la organización, tecnología, economía, demografía. Por ejemplo, a mí me ha tocado de repente hablar con gente de recursos humanos, no voy a decir ni nombre ni empresa, pero me ha tocado, digamos, trabajar con gente de recursos humanos, que trabaja en un área específica y no tiene idea de qué es lo que hace la empresa, ¿ya? Doy el ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo en una editorial, ¿no es cierto? Se supone que lo que nosotros hacemos son libros. Y es insólito que la persona que está a cargo de recursos humanos no tenga idea, por ejemplo, los libros que hacemos, la categoría, cuáles son nuestros clientes, por ejemplo, que nosotros tenemos distintas líneas, por ejemplo, textos escolares, literatura infantil y juvenil, libros científicos. O sea, un encargado de recursos humanos tiene que saber desde el perno que se toca hasta el último producto que sale de la empresa. Tiene que conocer el negocio completo, ¿ya? No puede estar viendo ahí o preguntando de qué se trata, o sea, obviamente que siempre hay un periodo de inducción, pero ese periodo de inducción tiene que ser, sobre todo para el gestor de recursos humanos, lo más breve posible, ¿ya? ¿Cuáles son otros de los roles? Evaluar y mejorar la cultura empresarial. Ese es un rol importantísimo, importantísimo. Cuando hay una mala cultura empresarial es fundamental el rol de gestor de recursos humanos, y tiene que este encargado de recursos humanos o gestor de recursos humanos tener un compromiso con este tipo de cosas. Tiene que gestionar la marca empleadora, ¿ya? Planificación y análisis del talento, mejor y desarrollo de la carrera y de la movilidad de los talentos. Ya hemos hablado un montón sobre el capital intelectual, y los talentos están dentro de ese capital humano intelectual, digamos. Mejorar la gestión y liderazgo, gestionar desempeño y desarrollo, acelerar las inducciones de nuevos empleados, mejorar velocidad y calidad de las contrataciones. A mí me ha tocado a veces visitar empresas en donde
hay empleados que dicen, no, es que yo estoy todavía en periodo de inducción, y pregunto cuánto lleva, no, llevo como 2 años, o sea, 2 años y todavía en periodo de inducción es un poquito mucho, o sea, en realidad, digamos, el periodo de inducción siempre es necesario, pero también tiene un término, digamos, ¿ya? Los objetivos de la Administración de Recursos Humanos. Cuando nosotros hablamos de recursos humanos, además de tener ciertos roles específicos, que son los que acabamos de ver, recursos humanos tiene que tener también ciertos objetivos. ¿Y cuáles son estos objetivos? Generalmente son estos 4. Un objetivo social, un objetivo corporativo, un objetivo personal y objetivos que tienen que ver con temas funcionales. Cuando hablamos, por ejemplo, de un objetivo social, es la contribución de la Administración de Recursos Humanos que hace a la sociedad. Se basa en principios éticos y socialmente responsables. Por ejemplo, cuando una empresa tiene una política de medioambientalista, por ejemplo, ¿ya? Y de reducir sus residuos tóxicos, ya, a la menor cantidad posible. O sea, hay una responsabilidad social empresarial y esa responsabilidad social empresarial tiene que ser liderada por recursos humanos, ¿ya? Hay objetivos corporativos, claro, porque la empresa, digamos, necesita alcanzar, digamos, sus fines y lograr las actividades que digamos, se propone. Hay objetivos personales, ¿ya? Porque para que la fuerza de trabajo se pueda mantener, retener y motivar es necesario satisfacer las necesidades tanto individuales de sus integrantes. O sea, acá es importante cómo Recursos Humanos ve cuáles son los objetivos que cada uno de los empleados tiene en relación a la empresa, y funcionales que tienen que ver con mantener la contribución de los recursos humanos en un nivel adecuado a las necesidades de la compañía. Entonces, bajo esta lógica, cuando nosotros hacemos una planeación estratégica de recursos humanos, tenemos que tomar en cuenta los objetivos que tiene recursos humanos y los roles que debe cumplir recursos humanos dentro de una organización. Pero para poder hacer esto, existen un sinnúmero de variables, que es un poco lo que conversábamos con su compañera delante, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver estas 3 nomás porque en el fondo no podemos tomar todas las variables, pero vamos a ver estas 3 que a mí me parece que son, diríamos, las más importantes. Una es la variable a nivel individual. Nosotros trabajamos con personas que tienen una edad, un género, un estado civil, una personalidad distinta, emociones, valores, actitudes, aptitudes, es más, una historia de vida totalmente diferente una de otra. También trabajamos con grupos, que es otra variable tremendamente significativa en el ámbito de recursos humanos. Recordemos que los individuos generalmente se mueven mucho, lo veíamos en el descubrimiento o en la investigación que hace Mayo, que los individuos responden mucho al grupo, ya más que acciones individuales, y que dentro del grupo aquel que se destaca mucho es como rechazado, y aquel que no hace nada también es rechazado. Ya, por lo tanto, tenemos que entender la variable grupal. Y por último, las variables a nivel de sistema de la organización, vale decir, así como los grupos son más que la suma de los miembros, las organizaciones son más que la suma de los grupos que la forman. La organización tiene una estructura, un todo, una cultura, una política, etcétera. O sea, si bien la organización está conformada por el grupo de administración, por el grupo de producción, por el grupo de recursos humanos, por el grupo, qué sé yo, creativo, si bien esta organización está conformada por estos grupos, esta organización es un todo, que es mucho más que su parte, ¿ya? Entonces, en el fondo, ese es otro elemento que tenemos que siempre tomar en cuenta. Vamos a la variable... Bueno, licenciada, una consulta. Sí, claro, dígame. En este tema de las variables a nivel de grupo, ¿cómo nosotros podríamos averiguar o cómo podríamos detectar estos grupos y cómo podríamos conversar cuáles son las necesidades, ¿no? Tomando en cuenta que estos grupos ya no son netamente laborales, no son netamente ya de interacción personal, que van fuera de la institución o de la empresa. A ver,
Muy buena pregunta, porque es muy importante, por ejemplo, determinar, lo vamos a ver ahora, pero vamos a ver dos grupos que son para nosotros como muy importantes, que son estos stakeholders y estos, lo que hablábamos la clase anterior, que eran estos organizaciones, digamos, informales, que se forman dentro de la institución. Entonces, para nosotros siempre tener un poco de información sobre estos grupos, por ejemplo, es importante que un buen gestor de recursos humanos maneje algunos instrumentos de investigación de tipo cualitativo, para cada cierto tiempo estar aplicando dentro de la organización estos instrumentos. Estamos hablando de focus group, cuestionario, historias de vida, entrevistas, o sea, que maneje algunos instrumentos de investigación cualitativa que le permitan ya ir dilucidando cuál es la lógica de estos grupos, por ejemplo. Porque si yo no conozco los grupos que existen, no conozco los integrantes que los componen, no conozco cuáles son los requerimientos de estos grupos, difícilmente voy a poder llegar a ellos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo conocerlo? Si yo tengo una empresa donde trabajan 300 personas, difícilmente me puedo entrevistar con cada uno de ellos, digamos, todos los meses. Por lo tanto, es mucho más fácil aplicar estos instrumentos de evaluación cualitativa que me permitan un poco ir determinando y ir conociendo estos grupos. ¿Ya? Y además yo puedo después, a partir de estos instrumentos, poder evaluar cuáles son los requerimientos, qué tipo de liderazgos tienen, o sea, puedo ir estableciendo relaciones con estos grupos en base a al conocimiento que me entregan estos instrumentos, digamos. Yo diría que es una muy buena modo como para poder un poco saber qué pasa con estos grupos. Ahora, todo depende también del nivel de integrantes que tenga la organización, pues si yo tengo una organización de 20 personas, 30 personas, quizá es mucho más fácil ir conversando con cada uno de ellos para ir conociéndolo y a partir de eso ir estableciendo también estos instrumentos de investigación. O sea, existen pautas de observación, listas de cotejo, o sea, existe una variada gama de instrumentos cualitativos de investigación que me permiten trabajar con estos grupos. ¿Aló? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bien, veamos entonces un poco lo que estábamos viendo en términos de cuál es la lógica de comprensión del rol estratégico. Bueno, tenemos claro una estructura organizativa y tenemos un entorno organizacional y recursos humanos siempre es el nexo entre ambos elementos. Entonces, el análisis del entorno organizacional es fundamental. Se debe tener en cuenta la realidad política, social, cultural, que es externa de la organización. O sea, siempre, digamos, lo que son las políticas sociales van a influir dentro de una organización, y mucho más si son, por ejemplo, no sé, quizás si yo tengo una fábrica de papas fritas, no me importe mucho, digamos, algunas políticas, aunque siempre me van a importar. Por ejemplo, si el gobierno establece ciertas políticas laborales o ciertas políticas de impuestos, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, soy dueño de un colegio, obviamente que tengo una relación directa con las políticas institucionales. De hecho, es el Ministerio de Educación quien establece, digamos, las leyes. O sea, siempre voy a tener que tener en cuenta qué está pasando en la realidad exterior. Segundo, tengo que tener, la organización no puede operar en mundos separados con los grupos que influencian a la organización, o sea, con estos stakeholders. Yo tengo que operar, recordemos que, por ejemplo, si yo tengo una empresa de refrescos que reparte refrescos por todo el país, bueno, los transportistas son un grupo estratégico dentro de mi organización. Y si los transportistas son externos, digamos, yo tengo que saber qué está pasando con ellos. Es importante incorporar los temas que a los grupos relacionados con la organización más le interesan. Es muy importante discutir estos temas, entender las realidades externas y fundamentales de la organización y conocer las tendencias sobre los aspectos que podrían afectar a la organización. Vamos entonces viendo primero que nada estos rasgos de tipo individual. Cuando nosotros hablamos de los rasgos individuales, decimos que la organización está compuesta, por ejemplo, por 100 personas, 100 personalidades distintas,
Estas personalidades tienen actitudes y emociones, tienen un ser, un pensar, un hacer, ¿ya? Y en muchas ocasiones su ser, pensar, hacer, en ocasiones no está muy alineado. Entonces, obviamente que nos encontramos con personas que reaccionan de manera totalmente distinta unas de otras, ¿ya? Entonces, como encargado de recursos humanos, obviamente que tengo que conocer, por ejemplo, que cada una de estas personas tiene características biográficas distintas, tienen una historia de vida distinta, tienen personalidades y emociones distintas, ¿ya? Perciben el mundo de una manera distinta, tienen una escala valórica y una escala ética distinta, tienen habilidades, percepciones, motivaciones. Recordemos que la motivación es una de las cosas más importantes para recursos humanos, porque yo necesito que esta gente se mueva a la acción, por lo tanto, para yo motivarlos tengo que saber y conocerlos. Cada uno de ellos va a tener intereses distintos en torno al aprendizaje. Hay gente que le interesa mucho perfeccionarse, como en el caso de ustedes que están ahora hasta esta hora estudiando, digamos. Hay otra gente que no le toma tanta importancia al tema del aprendizaje y del perfeccionamiento, ¿se entiende? Hay toma de decisiones individuales. A mí me pasa que, cuento como manera anecdótica, yo trabajo con varios diseñadores y son todos muy creativos, pero hay uno de ellos que todavía me ha dicho que a él no le gusta el trabajar, que él trabaja porque tiene que comer y vivir, pero que definitivamente no le gusta trabajar, y que por lo tanto no le gusta perfeccionarse, no le gusta aprender nuevas cosas, hace lo que tiene que hacer y lo hace muy bien, pero no hace nada más, digamos. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocer a ese tipo de personas. Tenemos la variable a nivel grupal, que tiene que ver con estructura de los grupos, comunicación, liderazgo, cómo toman las decisiones estos grupos, quiénes toman las decisiones, cómo entienden el trabajo en equipo, cuáles son los conflictos y cómo puedo trabajar con ellos, por ejemplo, la resolución de conflictos, que es un tema súper complejo. Cuáles son las relaciones de poder y de política que existen dentro de estos grupos. Siempre en un grupo va a existir una relación de poder, ya es algo inevitable, ya eso lo plantean la gran mayoría de los antropólogos y los sociólogos, digamos, o sea, el poder es algo que inminente dentro de una relación de grupo humano. Entonces, uno de los grupos que a nosotros nos interesa fundamentalmente en el ámbito de recursos humanos son estos famosos stakeholders, ya que son grupos de actores claves. Son aquellos grupos que pueden afectar o ser afectados por los logros y los propósitos de la organización, y por lo tanto pueden llevar al éxito de una organización, como también pueden llevar al fracaso a una organización, ¿ya? ¿Cuál es el rol de estos actores claves, digamos? Ya puede ser en forma de individuo o de grupo que realiza acciones que afectan a la dinámica general de un campo social, político, económico, etc. En nuestro caso, pueden afectar nuestra acción estratégica, digamos. O sea, estos grupos son tan determinantes que yo puedo establecer una gestión estratégica para alcanzar una determinada misión, y estos grupos pueden ser un cortapiso fundamental para que yo alcance esto. Y por lo tanto, por eso se definen como todas aquellas personas u organizaciones que afectan las actividades o decisiones de una organización o una empresa. ¿Cuál es el rol? Desempeño específico según requerimientos o lineamientos asociados a la relevancia de asociaciones determinadas. El rol estará definido por las expectativas y necesidades de nuestra organización. O sea, ellas pueden cumplir un rol preponderante o pueden cumplir roles, digamos, que son aleatorios, significativos, no significativos, etcétera. Pero yo siempre tengo que tenerlos en cuenta, que es lo más importante, ¿ya? Recuerdo a Friedman, existen dos tipos de acepciones de stakeholder. Una acepción amplia, que es esta que puede afectar o que pueden ser afectados, y una más restringida, que tiene que ver con cualquier grupo o individuo identificable al respecto del cual la organización es dependiente para su supervivencia. O sea, restringidos son aquellos grupos que son absolutamente fundamentales para que la empresa o para que la organización pueda funcionar, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una panadería, obviamente que mis
proveedores de harina son fundamentales para que mi empresa funcione. O bien el pastelero, si es que tengo una pastelería, mi pastelero, mi chef pastelero cumple un rol, digamos, de dependencia, o sea, la organización depende absolutamente de este individuo, ¿se entiende? Según su influencia, estos se dividen, ya sea en su influencia directa o indirecta, se dividen en primarios e instrumentales. Los primarios son los que son absolutamente vitales y los instrumentales son aquellos que están en el entorno, aquellos que pueden influenciar inclusive a los primarios, activistas, competidores, ambientalistas, medios de comunicación, etc. ¿Ya? Acá tenemos otra edición más o menos similar, digamos, entre internos o externos, que son los empleados, directivos, propietarios, versus externos, que son la sociedad, el gobierno, los acreedores, los accionistas, etc. ¿Ya? ¿Cuál es el poder de estos stakeholders? Según Johnson, dice que consiste en el grado en que los individuos o grupos son capaces de persuadir, inducir o coaccionar a otros a seguir ciertas líneas de conducta y de acuerdo con sus expectativas influir en la estrategia de la organización. O sea, el poder que estos stakeholders pueden tener en ocasiones puede, vuelvo a insistir, generar problemas hasta para poder alcanzar las estrategias que la organización se ha establecido. Por eso que son tan determinantes, ¿ya? Y el poder de estos stakeholders se divide en digamos, como un poder, como la capacidad de imponer su voluntad, o sea, ellos pueden imponer propiamente, digamos, lo que ellos quieren hacer. Existe también, digamos, un concepto de urgencia, o sea, necesidad de atención inmediata, o de legitimidad, su participación es apropiada. O sea, este poder se puede definir como un poder fuerte, como un poder en términos de urgencia, o como un poder en términos de legitimidad. Lo que no tenemos que hacer es jamás dejar de escucharlo, eso sí, porque sí o sí ejercen un poder por sobre la institución. Entonces, puede ser que algunos ejerzan más poder que otros, pero eso no significa que nosotros tenemos que deslegitimar, por así decirlo, la fuerza de estos grupos sobre la organización, ¿ya? Y eso significa, aquí tenemos un cuadro de entrada que dice que, por ejemplo, existe una influencia donde existe un involucramiento activo. Entonces, cuando esa influencia e involucramiento activo es fuerte, nosotros tenemos que trabajar con ellos, mantenerlos informados y jamás ignorarlos, ¿ya? Cuando llevas un máximo de fortaleza, obviamente que nosotros inclusive trabajamos para él, y cuando es bajo es cuando los tenemos que mantener informados, pero con un esfuerzo mínimo, pero mantenerlos informados, ¿ya? Aló, licenciada, una consulta. Sí, dígame. En estos grupos que son, pero si puede ir a la lámina donde están los tres redonditos, se me ha ido el nombre, Ahí, por favor. ahí. En estos grupos de poder peligrosos, licenciada, desde su Sí. experiencia, ¿cómo se podría manejar a estos grupos? ¿O es de la manera de desvincularlos, apoyarlos o alinearlos a la cultura institucional? No sé cuál sería la mejor opción para poder seguir con el personal o ver qué se puede hacer desde su experiencia. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que estos grupos no son peligrosos, sino que son grupos que siempre van a ejercer un poder sobre la institución, ¿ya? El poder tiene que ver con la presión que ellos puedan influir para, digamos, hacer ejercer su voluntad, ¿ya? Vuelvo a insistir, por ejemplo, si yo tengo una empresa no sé, que entrega refrigerio o de estos refrescos o jugos para el país entero, y no tengo medio de transporte propio, sino que yo tengo, digamos, contrato empresas transportistas. Estas empresas transportistas, digamos,
Si yo tengo una sola empresa transportista con la que trabajo, obviamente que esa empresa transportista va a jugar conmigo en términos de precio de transporte. ¿Se entiende, no? Y va a ejercer una gran presión sobre la organización porque yo necesito distribuir esto, ¿entiende? Y eso mismo pasa con, si tengo un restaurante, y obviamente, digamos, soy uno de los mejores restaurantes de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, y obviamente, digamos, mi fama es altísima, obviamente que dependo mucho de los chefs. Por lo tanto, y ellos saben el poder que ejercen sobre la empresa, ¿se entiende? Entonces, por lo tanto, yo tengo que saber, primero tener la claridad que estos stakeholders ejercen sobre la organización. Tengo que tener claridad frente a eso, ¿ya? Y tengo que siempre limitar el poder. No tengo que tener una sola empresa de transporte porque corro el riesgo, obviamente, de que esta empresa de transporte, que es la única que tengo, ¿se entiende, no? Pueda ejercer un gran poder sobre mí, sobre mi organización. Probablemente puedo tener un muy buen chef, pero siempre ponerle, digamos, la competencia de otro chef paralelo, digamos, de tal manera que la persona tampoco se sienta que en el momento que deje mi restaurante yo me voy a la quiebra, ya. O sea, lo importante es siempre tener limitado el poder que estos stakeholders generan sobre la institución. Por eso que en el cuadrito de abajo dice 7 tipos de stakeholders, los latentes, o sea, los durmientes, los demandantes, los discrecionales, pero también están los peligrosos, los dominantes, los dependientes, ¿ya? O sea, y los definitivos, o sea, que son las distintas expresiones en cómo este poder se puede ejercer. ¿Cuándo el poder se ejerce de manera peligrosa? Cuando mi negocio completo depende de este stakeholder. ¿Se entiende? Se torna peligroso porque no tengo capacidad de negociación, por ejemplo. ¿Bien? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Licen, David Benítez le habla. Lo siguiente, Dígame. estos stakeholders son organizados, tienen una estructura organizativa o es un grupo que se reúne y luego desaparece. Generalmente los stakeholders son grupos organizados, ¿ah? Generalmente no son, digamos, como lo que vamos a ver más adelante, que son organizaciones informales. Generalmente es un grupo organizado. Por ejemplo, cuando yo contrato una empresa transportista, yo estoy tratando, digamos, con una empresa, por el otro lado, un ente organizativo. ¿Se entiende, no? Y por lo tanto, digamos, no es que desaparezcan tan fácilmente, y la gran mayoría de ellos son importantes para la organización, ya no es que yo pueda llegar y prescindir de ellos. Por eso que decimos que son aquellos grupos que generan una influencia dentro de la organización y que esa influencia siempre está latente, ¿ya? Yo no puedo llegar y despachar, por ejemplo, a los transportistas de los cuales yo dependo, o no puedo despachar a mi chef estrella porque solo me enojé con él, digamos. O sea, son generalmente estos individuos o estos grupos ejercen un poder muy fuerte dentro de la organización. Volvamos al punto un poquito más atrás, cuando decíamos el 60% de la organización depende de lo que llamamos el capital intelectual, y ese capital intelectual es lo que genera el valor competitivo, ¿entiende? Mi valor competitivo tiene que ver con, por ejemplo, en un restaurante, la excelencia en la calidad y la creatividad de los platos que yo presento, digamos, la degustación, o sea, marco la diferencia, ¿ya? Entonces, obviamente que estos grupos son importantes para cualquier organización. Lo que yo tengo que tener claro como recursos humanos es cuál es la fuerza que estos grupos tienen dentro de la organización, ¿ya? Cuál es el poder que pueden ejercer sobre mi organización y cómo yo puedo neutralizar ese poder. Eso es lo más importante. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, licenciada, tengo otra duda. Bueno, Dígame. dentro del gráfico, modelos de prominencia habla de poder, durmientes, Sí, peligrosos, dominantes, primitivos, ¿verdad? ¿Qué ajá, sucede? Un ejemplo, usted puso un ejemplo, como empresa puedo contratar un X empresa como medio de transporte para mis productos. Sin ujú, embargo, la otra empresa quizás podía boicotear o de alguna manera hacer que esta empresa, la que contraté para llevar mis productos, pueda sufrir mm, agresiones, pueda sufrir de alguna manera ciertos, ¿qué le digo? Actos peligrosos para que yo pueda boicot. romper Ujú, el contrato boicot, si el término cabe, ujú, boicot, para que yo pueda romper el contrato, la relación con esta empresa y de alguna manera ser obligado a, ujú, a ir a la empresa B, claro, justamente por el stakeholder, o puedo decir que es una banda delincuencial. ¿Cuándo puedo decir que es un stakeholder o una banda criminal? Porque si habla de que son peligrosos y también puedo sufrir de alguna manera presión, acoso y demás a mi empresa, ¿no? Eso, claro, licenciado, claro. duda. Por eso que lo más importante aquí es que en el fondo yo con estos stakeholders siempre se deben entender como socio estratégico, ya como socio estratégico. Entonces, yo tengo que, cuando yo contrato un socio estratégico, digamos, cuando tengo confianza en él, porque si no, si yo solo me voy con estos socios estratégicos por el precio, por lo que, porque son baratos, o porque me está cobrando menos que todos los otros de la competencia, bueno, también yo ahí estoy corriendo el riesgo de encontrarme como usted dice, con estas bandas delincuenciales. Entonces, cada uno de mis proveedores, cada uno de los agentes que trabajan en torno a la organización, ya son socios estratégicos de la organización. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, yo no hago sociedad con cualquiera, ya, porque en el fondo, digamos, corro el riesgo de, cuando hago sociedad con cualquiera, corro el riesgo de quedar en manos de estas bandas, como usted dice, delincuenciales. ¿Alguna otra pregunta? Licen, buenas noches. Dígame. Eh, Bueno. Dentro de este grupo de los stakeholders, ¿entrarían Ujú. los sindicatos de trabajadores? Sí, sí, claro que sí, claro que sí, 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 están dentro de los grupos de partida, forman parte de las organizaciones formales dentro de una institución y son considerados stakeholders porque un sindicato te puede hacer quebrar, por ejemplo. Entonces, claramente los sindicatos son stakeholders y por lo tanto, por eso que es tan importante que un administrador de recursos humanos conozca muy bien, digamos, a estos grupos, sepa cuáles son sus intereses, sepa quiénes son sus líderes. Y no necesariamente, a veces el presidente del sindicato no es el líder del sindicato. En ocasiones nos encontramos con que los líderes son otros. ¿Se entiende? Los que en realidad mueven la organización, los que en realidad generan, digamos, eh, no sé, conflictos, muchas veces inclusive, a veces ni siquiera son los mismos presidentes de los sindicatos, son otros, o a veces sí son los presidentes de los sindicatos. Entonces, en el fondo es sumamente importante, digamos, que la gente que está a cargo, sobre todo de recursos humanos, vuelvo a insistir, por eso que vuelvo a insistir en lo mismo, que es tan importante, digamos, que la persona que esté a cargo de recursos humanos tenga conocimientos de sociología, de antropología, de psicología, para poder neutralizar el poder que estos grupos ejercen sobre la organización. Bien, sigamos entonces. Bueno, hablábamos un poco de las características que tiene que ser en términos, hablábamos de la legitimidad, urgencia y durabilidad, un poco ya lo vimos con lo anterior, y es importante que Recursos Humanos entienda que en alguna medida tiene que servir a estos stakeholders internos, sobre todo internos, ¿ya? Entonces, debe vincular su trabajo y su aporte a estos stakeholders
en términos de cuál es lo que ellos entregan en términos de sus servicios, de intangibilidad, etc. Debe crear prácticas de recursos humanos que aumentan ese valor como gestión de talento, liderazgo, clima, servicio, ¿ya? Deben ayudar a los directivos a alcanzar sus objetivos, entrenándolos y apoyándolos. O sea, es importante entregar a los empleados capacidades que la organización requiere, conocer las necesidades y aspiraciones de los empleados. Todo este tipo de cosas permiten que recursos humanos sirva a estos stakeholders y que estos stakeholders, más que generar conflicto, generen riqueza a la organización, ¿ya? Que es lo importante, o sea, entender que cuando yo trabajo con personas, yo no estoy viendo a estas personas como enemigos, sino que como socios estratégicos, y que estas personas entregan el 60%, vuelvo a insistir, de la riqueza de la empresa. Por lo tanto, el conocimiento que una empresa logra con estos individuos es genial si nosotros sabemos conducir los requerimientos de ellos. Y por último, ya tenemos estos grupos formales e informales que ayer, el martes conversábamos, ¿recuerdan? Cuando hablábamos de estos grupos formales e informales. ¿Qué entendemos por grupos formales? Aquellos que han sido deliberadamente definidos por la alta dirección al establecer cómo han de ser los puestos de trabajo. O sea, por ejemplo, son todos aquellos grupos que están dentro del organigrama formal de la institución, ¿ya? Gerencia, subgerencia, secretaria, administrativo, etcétera. Todo eso tiene que ver con los grupos formales. Los sindicatos son parte de los grupos formales de una institución. Ya el comité mixto es parte de un grupo formal de una institución. Por otro lado, tenemos los grupos informales, que son estos grupos que no están definidos por la alta dirección, sino que surgen de una forma espontánea como resultado de la interrelación entre los miembros de una organización. Este grupo, que les vuelvo a repetir, este grupo de secretarios que se junta todos los viernes, no sé, a tomar un café, a comerse una masita, pero que aprovechan de conversar. El grupo del Pasanacu, por ejemplo, el grupo de futboleros, un grupo que se junte, no sé, a jugar ajedrez o a jugar PlayStation, excepto una vez por semana. A eso es a lo que llamamos los famosos grupos informales, ¿ya? Estos grupos informales tienen, entre los grupos formales e informales hay bastantes diferencias, pero también hay semejanzas. Por ejemplo, el grupo informal se sostiene por motivaciones y sentimientos personales. Ya este grupo de futboleros se junta porque a todos les gusta el fútbol y les gusta jugar, digamos, por lo menos una vez a la semana en una cancha que arriendan ellos con sus propios medios, ¿no es cierto? Versus los formales, que está reforzada por deberes y responsabilidades. O sea, si yo formo parte del organigrama de una empresa, hay un perfil de cargo que involucra qué es lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer, ¿ya? En el caso de los informales, no se apoyan en escalas jerárquicas y funcionales, ¿ya? Porque no existe, digamos, tal organigrama, versus los formales que sí existe. En el caso de los informales comprenden aspectos del sistema que no están en el manual de roles, o sea, no existe un rol de manuales para este grupo informal, cosa que en el caso de los formales sí existe un reglamento y existe un manual de procedimientos, cómo debe comportarme si yo estoy en un cargo de gerencia, o si soy administrativo, o si soy secretaria, etc. Los informales se forman espontáneamente, mientras que los formales tienen una planeación. Los informales se constituyen por una interrelación, o sea, a todos los que les gusta el fútbol se van a juntar, ¿se entiende? A todas las que les gusta hacer pasanacu se van a juntar, o sea, mientras que los otros, digamos, se juntan porque tienen tareas y funciones en general, ¿ya? ¿Y cuáles son las semejanzas entre ambos estos grupos? Que se pueden generar dentro de una empresa, tienden a interferirse. Alguien ejerce la función de líder siempre y se generan relaciones profesionales, se alcanzan los objetivos formulados. O sea, independiente que es muy común que dentro de cualquier organización existan ambos grupos y eso no impide que se logren los objetivos ya alcanzados. Bueno, existen diferencias, un poco lo que veíamos en el origen, en los objetivos, en la estructura, en la autoridad, en la representación gráfica, ya.
lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la organización real de una empresa tiene una parte tanto formal como informal. Y esta última hay que tenerla en cuenta ya que influye notablemente en la organización formal. Y aquí vuelvo a insistir en lo que conversábamos delante. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la lógica de estos grupos informales? ¿Cómo yo, como administrador de recursos humanos, puedo conocer estos grupos informales? Bueno, por eso es que es tan importante estos mecanismos o instrumentos de investigación cualitativa. Aplicaré una pauta de observación, aplicaré una lista de cotejo, haré entrevistas, haré cuestionarios, aplicaré focus group, etcétera. Pero yo tengo que saber cuáles son los requerimientos de estos grupos informales, cuál es la lógica, cómo se organizan, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la organización informal? Con los estudios de Mayo, ya que permitieron comprender la importancia que tienen estos grupos de organización, y Bernard los definió como cualquier actividad de grupo que no tiene objetivo explícito, aunque eventualmente puedan contribuir al logro de los fines comunes. Son un grupo de amigos, un grupo de juego, etcétera. No obstante, a menudo se constituyen en grupos de presión, ya, parecida en stakeholder, en contra de los directivos, convirtiéndose en algunas ocasiones en un estorbo para la empresa. Por eso es tan importante que yo los conozca, sepa cuáles son sus lógicas, cómo se organizan, qué piensan, etcétera. ¿Cuáles son sus características? Son reconocidos y promovidos por la organización formal, son un medio rápido de transmisión de información, ¿ya? Funcionan a veces mucho más fácil hablar con los grupos de WhatsApp de amigos que tienen dentro de la empresa que hablar por un grupo de la misma empresa que a veces uno lo desconecta o poco lo lee, ¿ya? Funcionan como catalizador de las tensiones y problemas emocionales y psicológicos que se generan en el trabajo colectivo. O sea, siempre es bueno salir a jugar a la pelota, siempre es bueno juntarse con los compañeros de trabajo, siempre es bueno tener estos grupos de pasanacu, etc. Estimulan la ejecución de tareas, sus integrantes pueden aportar con sus experiencias a la solución de ciertos problemas o con los conocimientos que logran obtener cuando ellos se reúnen. Reducen el control sustituyéndolo por el autocontrol, reproducen los valores culturales que convienen a la empresa y fomentan la autoestima y la automotivación de los trabajadores. ¿Cuáles son las desventajas? Ya, generalmente estos grupos informales pueden convertirse en obstáculos, ya, y se identifican 4 obstáculos. Uno es la resistencia al cambio. Son generalmente, no les gustan mucho estos conceptos de reingeniería, generalmente tienen conflictos de funciones. Cuando hay mucha confianza también entre los trabajadores se empiezan a crear algunos conflictos, el rumor, que es lo peor, digamos, dentro de una institución, y la conformidad. Los compañeros pueden impedir el progreso de los demás, decir, no, ¿para qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué haces tanto? Yo hago lo justo, yo me voy siempre a la hora, no hago nada más de lo que se me exige, etc. Y bueno, y aquí tenemos un trabajo grupal, que sería su tercer trabajo grupal, donde se plantea cómo hacer un plan de negocio, más que nada qué preguntas tengo que yo hacerme cuando hago un plan de negocio, ya para un poco ir soltando la mano con cómo podríamos después generar una estrategia de negocio, ¿ya? Voy a dejar de compartir para escuchar sus preguntas. ¿Hay alguna duda, pregunta con lo que hemos visto hoy día? ¿Aló? ¿No? Si no hay preguntas, voy a pasar. ¿Aló? ¿Sí? Dígame. Sí, aló, licenciado, perdón que sea tan insistente en este punto de, como usted nos ha explicado, hay estos grupos internos que se resisten efectivamente al cambio en el tema de funciones, en el tema de dirigir la institución. Y nuevamente le pregunto esto, licenciada, porque yo la verdad quisiera saber cómo se podría manejar este tipo de acciones.
en el tema de que, por ejemplo, si tenemos varios trabajadores que son bien resistentes al cambio en el tema de sus funciones, no lo quieren hacer, no necesariamente no lo tienen, no es que directamente ellos no quieren hacer las nuevas funciones que se les ha determinado. ¿Qué se puede hacer con este tipo de personas? ¿Qué podríamos hacer como institución, como empresa? ¿Cuáles serían los pasos que tendríamos que seguir para que estas personas acepten estos cambios que se llevan en la institución? Bueno, yo creo que los pasos son varios, varios en términos que, por ejemplo, si hay cambios dentro de la institución, por ejemplo, cuando uno requiere que unas personas sean más dúctiles en términos de que elaboren varias actividades en vez de una sola, por ejemplo. O sea, si yo tengo un operario y el operario trabaja la máquina A, que tiene que ver con impresión, pero yo también quiero que trabaje la máquina B, que tiene que ver con quemado de plancha, etcétera, o lo mismo una secretaria que está, es solo secretaria de gerencia, pero yo quiero que además de ser secretaria de gerencia sea recepcionista. Lo primero es generar, digamos, perfil de cargo, ¿ya? Y que el empleado cuando llega a una institución sepa muy bien cuáles son sus requerimientos y cuáles son las expectativas de la empresa. Segundo, generar una cultura del cambio, o sea, que en el fondo que la gente vea que constantemente se están haciendo estos cambios, estos juegos de roles, por ejemplo. Bueno, si a mí me toca hacer, en ocasiones hay inclusive algunas actividades que la empresa hace, no sé, ocupa un día entero para hacer, digamos, estos trabajos grupales, de confianza, de roles de cambio, etcétera, en donde, bueno, si yo tengo que ser el presidente de la empresa o el gerente, cómo tomaría estas decisiones, cómo haría esto, cómo haría lo otro. Cuando un poco ir cambiando, yo para cambiar a una persona tengo que cambiar también la cultura, ya, de una empresa. Si yo no cambio la cultura de una empresa, es muy difícil que yo pueda cambiar a las personas, ¿ya? Entonces, primero tengo que cambiar la cultura de cómo esta empresa entiende, digamos, los perfiles de cargo, ¿ya? Y después de eso, digamos, tengo que generar dentro de partir con los que son más fáciles de convencer y trabajar con ellos estos cambios en términos de la empresa, de roles, o de que la persona cumpla distintos roles a la vez. Y bueno, si la persona definitivamente, digamos, no logra, digamos, adecuarse a la cultura de la empresa, hay que invitarlo a que busque en otro lado, porque en realidad, digamos, cuando la empresa ya tiene una cultura, al final este personaje, que sigue siendo resistente y sigue siendo resistente, va a ser un inadaptado dentro de la empresa. La idea es que sea uno el inadaptado y no 40, ¿se entiende, no? ¿Aló? ¿Sí? Bien, estamos un poquito... Sí, estamos un poquito pasados la hora, les voy a pasar lista rápidamente, por favor. Hay algunos que yo ya puse porque los tenía cuando empezamos la clase, entonces no los voy a nombrar, ¿ya? Pero, por ejemplo, Ingrid Estíbaliz, ¿está? Sí, sí, Ingrid, licenciada, buenas noches, presente. perfecto. Diego Merino, Aló, presente, licenciada. gracias. Beatriz Espinosa, Presente, licenciada. gracias. Claudia Ambreu, Presente. gracias. Telma Arias, Presente, licenciada. gracias. Indira Zurita, Indira, Presente, licenciada. gracias Presente. Indira. Elvia Rocha, Presente, licenciada, aquí. ya. Elga Rocha, Buenas noches, licenciada, presente. buenas noches Elga. Silvia Moscoso, Buenas noches, licenciada, presente. perfecto. Y Grover Miranda, Buenas noches, licenciada, presente. buenas noches. Grover, tú te sumaste a la segunda clase, ¿verdad? Sí, licenciada, un poco tarde, Perfecto. pero estaba en la segunda clase. Ya, sí me avisó José. Los que no nombré es porque ya los puse presentes,
ya cuando estábamos recién sumándonos al grupo ya los había puesto, ya, por eso no los nombro, para no quitarles más tiempo. Licenciada, quería hacerle una consulta. Respecto para el trabajo, los trabajos grupales, sí. Debemos presentarlos el día domingo hasta las 23:59. Exacto. El primero, podríamos presentarlo ese día y darnos un día más, no sé, propongo también al resto de los compañeros que dicen para el día lunes por lo menos. Ibar, yo no tengo ningún inconveniente, lo que sí no quiero es que después se les vaya juntando con los trabajos de la próxima semana. ¿Ya? Sí, entonces, si hay alguien que no puede subir todos sus trabajos hasta el domingo, no hay problema, hasta el lunes como máximo, ¿ya? Pero recuerden que el lunes ya viene la siguiente clase y nuevamente va a venir otro trabajo grupal. Ya, perfecto. Los foros, otra consulta, ¿los foros son individuales o también debemos responderlos en grupo? Esa duda la tenemos con mi grupo. No, los foros son tan pensados de manera individual, digamos, individual. ¿Ya? Entonces, pero, dígame. No, decía, si entiendo, entonces los foros son individuales y las tareas que después de cada clase, esas sí son grupales, ¿verdad? Esas sí son grupales, Ahora, lo que sí quiero preguntarles es que habíamos pensado con José hacer un grupo esta semana y cambiar los grupos la próxima semana. Pero no sé si va a ser tan bueno porque ya ustedes recién se están poniendo de acuerdo, entonces volver a cambiarles el grupo, y quería preguntarles cuál era la opinión de ustedes, si están de acuerdo o permanecemos con los mismos grupos que ya formaron. Particularmente opino de que deberíamos mantenernos, licenciada, por el hecho de que bueno, la modalidad virtual no nos hace mucho el afecto de poder conocernos como si estuviéramos presencialmente, entonces nos estamos terminando de conocer y volvernos a... Entonces otra vez estamos en esa dinámica. Y particularmente digo, ¿no? Sí, no sé qué opinarán los compañeros. Concuerdo con el compañero Ibar, que recién nos estamos conociendo y estamos logrando una simbiosis, por así decirlo, para hacer todos estos trabajos, y sería, no sé, volver a romper todo eso para volver a hacer con otros compañeros. Claro, sí, no, me imagino. La idea siempre del trabajo en grupo es lo mismo, que ustedes compartan las ideas con sus compañeros y puedan discutirla y conversarla, pero ya esta forma de comunicación es un poquito compleja, o sea, hasta a mí me cuesta porque yo de repente cuando doy clases generalmente miro la cara de los compañeros que me están escuchando y ya me doy cuenta si se está entendiendo o no, pero aquí no es así, entonces también, digamos, estamos todos en esta cosa de la educación virtual aprendiendo un poquito de ello. Entonces, por eso quería preguntarles la opinión de ustedes. Si ustedes prefieren, nosotros mantenemos los grupos tal cual para la próxima semana. ¿Les parece? Sí, estoy de acuerdo. Sí, Lice. Ya, perfecto. Ya, no les quito más tiempo, les robé 14 minutos adicionales, disculpa, me alargué un poquito. Bueno, buenas noches, que tengan un bonito fin de semana. Gracias, licenciada. Usted también. Buenas noches. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Gracias, hasta luego. No se pierdan los del grupo. No, me conecto.